Hola, me llamo Odette y tengo 78 años. Y hoy decidí contarles algo que nunca pensé que tendría el valor de contar. Una historia que he guardado conmigo durante años, porque sé que muchos no la creerían. Pero la viví. Y necesito contarla. Estuve casada con Joaquim durante más de 5 décadas. Fueron 51 años de amor, complicidad y lucha. Como toda pareja, tuvimos nuestros altibajos, pero lo que siempre prevaleció fue el respeto. Era el tipo de hombre que te hacía sentir segura con solo estar a su lado. Cuando enfermó y falleció, el suelo bajo mis pies desapareció. La casa quedó en silencio. Los días estaban vacíos y me sentí abandonada. En los meses posteriores a su partida, empecé a sentir cosas extrañas. La radio de la sala sonaba sola. Siempre era la misma canción, la que habíamos bailado en nuestra boda. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, una forma de lidiar con la añoranza. Pero las señales continuaban. A veces olía su perfume en la habitación. Otras veces, su mecedora se movía sola, lentamente, como si todavía estuviera allí, observándome en silencio. Hasta que llegó el día en que todo me quedó claro. Era una mañana lluviosa. Necesitaba ir a la tienda de la esquina. Tomé mi paraguas, me puse el abrigo y salí. Estaba distraída, pensando en la vida, en los recuerdos con Joaquim. Al llegar al paso de peatones, miré a mi alrededor, pero algo me hizo dudar. De repente, oí una voz firme y familiar que me puso la piel de gallina. Odette, vuelve. Era él. Estaba segura. En ese preciso instante, retrocedí un paso, sobresaltado. Fue entonces cuando un coche pasó a toda velocidad, tan cerca que me arrebató el paraguas de la mano y casi me tiró al suelo. Si hubiera dado un solo paso adelante, quizá no estaría aquí hoy para contarles esto. La gente en la calle vino a ayudarme, me preguntó si estaba bien. Pero en el fondo, sabía exactamente lo que había pasado. No fue suerte. No fue coincidencia. Fue él. Después de eso, nunca volví a dudar. El amor que nos teníamos era tan grande que ni la muerte pudo borrarlo. Desde ese día, ya no me siento sola. Sé que él sigue cerca, cuidándome como siempre. No cuento esto esperando que todos lo crean. Pero se lo cuento a quienes, como yo, han sentido la presencia de alguien a quien amaron mucho, incluso después de su partida. El amor verdadero nunca muere. Y a veces, nos salva de maneras que nadie puede explicar. Estuve casada con Joaquim durante 51 años. Era mi amor, mi compañero, mi fuerza. Nos dejó hace 6 años, pero hasta el día de hoy, todavía siento que puedo oír su risa por toda la casa. Nos conocimos cuando tenía apenas 19 años, en una feria de la iglesia. Me invitó a bailar y casi me negué por vergüenza. Pero había algo en ese chico, en su mirada, que me infundía paz. Era un amor tranquilo, que llega despacio, pero una vez que entra, nunca se va. Nos casamos 2 años después, sin lujos, sin una gran fiesta, pero con el corazón lleno de planes. Joaquim siempre fue un hombre sencillo y trabajador. Se levantaba temprano y nunca se quejaba de la vida. Trabajó como ferroviario durante más de 30 años y me enseñó a ver la belleza en las pequeñas cosas, el café recién hecho por la mañana, el atardecer en el porche, el aroma de un pastel horneándose. Era de los que escribían notitas y las dejaban escondidas en mis bolsillos. Te quiero, querida. Hoy el cielo está hermoso, igual que tú. Nuestra vida tuvo sus momentos difíciles, por supuesto. Pasamos por pérdidas, enfermedades y dificultades económicas. Criamos a 3 hijos con mucho esfuerzo y amor. También tuvimos nuestras peleas, como toda pareja, pero nunca nos acostamos sin disculparnos. Joaquim tenía un gran corazón. Nos ayudó a todos, incluso cuando teníamos poco que ofrecer. En los últimos años, empezó a enfermarse. Primero, dolor de espalda, luego dificultad para caminar, hasta que llegó el diagnóstico, cáncer de hígado en etapa avanzada. Sabía que este sería el comienzo de la despedida, pero nunca estuve lista para ver partir a mi gran amor. Lo cuidé en casa hasta su último aliento, tomándole la mano y susurrándole que todo estaría bien. Se fue una fría mañana de junio, con una sonrisa serena. La casa se sentía vacía. Mis días se hicieron demasiado largos. La vida parecía descolorida. Durante mucho tiempo, evité entrar en nuestra habitación. Sus cosas permanecieron en el mismo lugar, como si fuera a regresar. Y en cierto modo, lo hizo. La ausencia de Joaquim nunca fue un vacío total.
Hubo momentos en que sentí su presencia, como una ligera brisa sobre mis hombros, un aroma que venía de la nada, o una canción que sonaba justo cuando pensaba en él. Y fue gracias a esta presencia, a esta conexión que nunca se rompió, que algo extraordinario me ocurrió tiempo después. Algo que todavía me conmueve profundamente. Pero eso te lo contaré en la siguiente parte de mi historia. Tras su muerte, mi mundo se derrumbó. La casa estaba vacía, los días eran largos y las noches, insoportables. Aunque sabía que su partida era inevitable, nada en el mundo podría prepararme para ese silencio. El primer día sin él, todavía parecía que estuviera en su habitación, durmiendo. Pasé todo el día esperando oír el crujido de la puerta, el sonido de sus pasos en el pasillo o el silbido de la tetera con el café. Pero el silencio era absoluto. Doloroso. Un vacío tan profundo que parecía resonar en mi interior. Mis hijos intentaron estar cerca durante los primeros días. Me llamaban, venían a visitarme, intentaban distraerme. Pero por muy buenas intenciones que tuvieran, ninguno entendía. Joaquim no era solo mi esposo. Era parte de mi rutina, mi identidad, mi alma. La vida sin él perdió su ritmo. Todo estaba desorganizado. Durante las primeras semanas, dormir era casi imposible. Me acostaba del lado que siempre había sido mío, y el otro lado de la cama, el suyo, parecía gritar de frío. Incluso puse una de sus chaquetas sobre mi almohada, solo para engañarme unos minutos, para olerlo. Lloraba en silencio, ocultándome incluso de mí misma. Me negaba a aceptar que esta era mi nueva realidad. Las tareas cotidianas más sencillas se volvieron dolorosas. Poner la mesa para una sola persona. Preparar café y no oír ese cumplido, preparas el mejor café del mundo, Odette. Lavar la ropa y encontrar, en el fondo del cajón, un par de calcetines que nunca usaba. Todo me dolía. Todo me recordaba que se había ido. Empecé a evitar salir de casa. La gente en la calle se me acercaba con esa mirada de lástima, ese toque de consuelo que solo aumentaba mi dolor. Las mujeres de la iglesia me decían que debía ser fuerte, que Dios tenía un plan. Pero nada de eso ayudaba. Lo que realmente quería era que Joaquim volviera. Aunque fueran solo 5 minutos. Un abrazo. Un olor. Un último te quiero. Durante meses viví entre lágrimas y recuerdos. Hablaba con él a solas. Le contaba cómo me había ido el día, qué tiempo hacía, qué habían hecho los chicos. A veces me sentaba en su silla y fingía que hablábamos. Incluso echaba de menos nuestras pequeñas discusiones sobre qué ver en la tele. Pero poco a poco, algo diferente empezó a suceder. Pequeñas cosas, quizás señales. Como si, incluso después de su partida, Joaquim siguiera conmigo. Al principio, pensé que todo era producto de mi imaginación. Lo extrañaba demasiado, quizá lo imaginaba. Pero con el tiempo, me di cuenta de que era más que eso. Era como si intentara decirme que no estaba sola. Y eso fue lo que me preparó para el día en que la vida, o algo más allá de ella, me mostró que el amor verdadero no se rompe ni siquiera con la muerte. Una noche, mientras todo a mi alrededor estaba en silencio, oí la vieja radio sonar sola. Esa dulce y nostálgica melodía llenaba la habitación oscura, haciendo eco de la música que habíamos bailado en nuestra boda. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, un remanente del anhelo que aún albergaba. Pero a medida que la música continuaba, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, algo más allá del simple recuerdo. La radio era vieja y rara vez funcionaba. Desde que dejó de repararse, había permanecido en un rincón de la habitación, cubierta de polvo, un objeto que parecía más una carga del pasado que un aparato funcional. Esa noche, sin embargo, se encendió sola, como si transmitiera un mensaje secreto, invisible a los ojos, pero perceptible para el corazón. Durante los días siguientes, empezaron a aparecer otras señales. Pequeños objetos se movían sin explicación, la luz del pasillo parpadeaba con un ritmo extraño, las sombras parecían moverse por la casa cuando estaba sola. No eran cosas aterradoras, pero no podía ignorarlas. Era como si el pasado intentara comunicarse conmigo y me llamara a escuchar. Pensé en compartirlo con alguien, pero el miedo al ridículo me impidió compartir estos sucesos. Al fin y al cabo, ¿quién iba a creer que la vieja radio podía reproducir una canción de hace décadas sin que nadie la hubiera encendido? ¿Que las paredes de la casa podían albergar recuerdos capaces de manifestarse en el presente? Entonces recordé las historias que mi abuela solía contar sobre nuestra familia, historias de encuentros misteriosos y presencias invisibles que protegían a sus seres queridos. Esa radio parecía ser un puente entre ese mundo y el mío, una señal de que algo más profundo estaba sucediendo. Sentí una mezcla de miedo y consuelo, como si algo familiar estuviera allí, intentando aliviar la soledad que ni siquiera sabía que cargaba. En una noche particularmente tranquila,
Decidí sentarme junto a la radio, dejar que la música llenara la habitación y entregarme al momento. La melodía parecía envolver cada rincón de la casa, despertando recuerdos latentes, susurrando promesas de que no estaba sola. Por primera vez, no intenté racionalizar lo sucedido, simplemente acepté la presencia invisible que me rodeaba. A partir de ese momento, comprendí que estas señales inexplicables eran más que simples fenómenos aislados. Representaban una conexión, un vínculo entre el pasado y el presente, entre lo visible y lo invisible. Era como si la vida hubiera dejado pequeñas huellas para que pudiera encontrar el camino de regreso a lo que realmente importa, la memoria, el amor y la esperanza. Hoy, cada vez que escucho la canción en la radio, ya no siento miedo. Siento una presencia silenciosa, un consuelo invisible que me acompaña, recordándome que incluso en los momentos más oscuros, hay luz y conexión más allá de lo que nuestros ojos alcanzan. Y todo comenzó esa noche, cuando una vieja radio decidió contar su historia. Empecé a sentir que aún estaba cerca. Al principio, eran solo pequeños detalles que podía explicar racionalmente. El olor de su perfume aparecía de repente en la habitación, aunque la caja de ropa llevaba años sin abrir. Intenté convencerme de que era solo mi memoria jugándome una mala pasada, un recuerdo olfativo que mi cerebro revivía constantemente. Pero pronto las sensaciones se intensificaron. Una noche, al entrar en la sala, noté que la vieja mecedora que tanto le gustaba usar se movía sola. Un movimiento leve, casi imperceptible, que se detuvo en cuanto me acerqué. No podía ser solo el viento, porque las ventanas estaban cerradas y no había corriente. Mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo y consuelo me invadió. Con el paso de los días, estas señales se hicieron más frecuentes. A veces oía pasos en el pasillo o su voz murmurando algo inaudible. Sentía una opresión en el pecho, un anhelo que me dolía junto con la extraña certeza de que no se había ido del todo. La casa, antes silenciosa, parecía cobrar nueva vida, una presencia invisible pero innegable. Intenté hablar con mis amigos, contarles lo que pasaba, pero la mayoría me miraba con dudas o preocupación. ¿Cómo podía explicarles que olía su perfume en el aire? ¿Que veía suaves sombras moviéndose en las comisuras de mis ojos? Que a veces, al sentarme en la mecedora, sentía una cálida bienvenida, como si él estuviera ahí, a mi lado? Fue entonces cuando decidí buscar respuestas más allá de lo que la razón podía explicar. Busqué ayuda en libros y cuentos, y encontré historias similares, de personas que habían pasado por algo similar, sintiendo a sus seres queridos cerca incluso después de su fallecimiento. Descubrí que el amor y la conexión pueden trascender el tiempo y el espacio, y que estas extrañas sensaciones, por desconcertantes que sean, pueden ser formas de comunicación espiritual. No quiero decir que sea fácil vivir con esta presencia constante. A veces trae consuelo y esperanza, otras veces, el dolor de la pérdida se hace más intenso que nunca. Pero he aprendido a aceptar esta experiencia, a comprender que no estoy sola, incluso cuando la ausencia física se siente abrumadora. Ahora, cuando huelo su aroma en el aire, no me inmuto. Respiro hondo, dejo que el recuerdo me inunde y recuerdo lo importante que fue en mi vida. Cuando la mecedora se mueve sola, sonrío, sabiendo que todavía se preocupa por mí, de una manera que no puedo explicar, pero que siento en el corazón. Esta extraña sensación de presencia se ha vuelto parte de mi vida diaria. Un puente invisible que me conecta con el pasado, un recordatorio viviente de que el amor nunca muere, solo se transforma. E incluso en momentos de soledad, sé que nunca estaré realmente solo. Era una mañana lluviosa. Cruzaba la calle para ir a la tienda de la esquina, una ruta que hacía casi a diario, casi automáticamente. Pero ese día, algo parecía diferente. Estaba distraída, perdida en mis pensamientos, recuerdos, preocupaciones y un torbellino de emociones que me desconectaban de lo que sucedía a mi alrededor. El cielo estaba gris, la lluvia caía lentamente y el sonido del agua golpeando las aceras se mezclaba con el ruido lejano de los coches. Tomé mi mochila y caminé hasta la esquina, esperando a que cambiara el semáforo para cruzar. Miré a mi alrededor, pero mi mente no me seguía. Estaba en otro lugar, pensando en cosas que ni siquiera podía identificar. De repente, oí un ruido fuerte, un sonido que parecía salir de lo más profundo de mi pecho, un chirrido repentino de neumáticos, un grito ahogado y el impacto que lo cambió todo. Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado. Vi un coche que venía hacia mí, antes de poder reaccionar, sentí el impacto. Todo se volvió borroso, sombras y sonidos se mezclaron. Un dolor agudo y repentino se apoderó de mi cuerpo. Caí al suelo mojado, la lluvia parecía llevárselo todo, el dolor, el miedo, la confusión. Miré al conductor a la cara, un hombre asustado que corrió inmediatamente a ayudarme.
La gente empezó a apiñarse a mi alrededor, ofreciéndose ayuda, hablando rápido, intentando comprender qué había pasado. En la ambulancia, todavía aturdido, intenté comprender qué había cambiado en ese momento. Mi simple rutina, ese camino familiar, todo parecía haberme sido arrebatado en segundos. Pensé en cómo la distracción, ese momento en que perdí la concentración, me puso en peligro. Una lección dura e inesperada. Los días siguientes los pasé recuperándome física y emocionalmente. Tuve que volver a aprender a confiar en mi cuerpo, a caminar sin miedo y a aceptar que mi vida nunca volvería a ser la misma. El accidente, aunque breve, dejó profundas cicatrices, no solo en mis huesos, sino también en mi mente y mi corazón. A veces aún huelo la lluvia de aquel día y recuerdo la sensación de vulnerabilidad, la fragilidad de la vida. Pero también siento una fuerza que nació allí, en medio del dolor. Un deseo de valorar cada momento, de estar presente en cada paso, de no volver a perderme en mis pensamientos mientras la vida sucede a mi alrededor. Hoy, al cruzar esa misma calle, me aseguro de mirar a ambos lados con mucho cuidado. Ese día me enseñó la importancia de la presencia, de cuidarme a mí mismo y a los demás. Y aunque la lluvia todavía me trae recuerdos difíciles, también me recuerda que después de la tormenta, siempre llega la calma y la oportunidad de empezar de nuevo. Al entrar en el carril, un coche pasó a toda velocidad. No lo vi. Solo oí el roce de neumáticos sobre el asfalto mojado, el rugido que parecía resonar en mi pecho. Mi corazón se aceleró como nunca antes, un miedo intenso y agudo se apoderó de mí. Todo sucedió en segundos que parecieron eternos, pero mi mente se paralizó en ese instante de peligro. Cruzaba la calle, atento al semáforo que indicaba el momento oportuno, pero el coche pasó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. El ruido de los neumáticos, ese sonido agudo, me tensó el cuerpo. Logré retroceder un paso, casi tropezando en medio de la acera, y sentí el fuerte viento pasar a mi lado, como si fuera un susurro de muerte. En ese instante, la sensación de vulnerabilidad se hizo palpable. La vida, tan ordinaria y predecible hasta ese momento, mostró su fragilidad de una forma aterradora. Solo podía pensar en cómo una fracción de segundo podía cambiarlo todo para siempre. La adrenalina me invadió, y el mundo a mi alrededor pareció ralentizarse, como si cada detalle se volviera más intenso. El olor a lluvia en el aire, el sonido lejano de los coches, las expresiones de sorpresa de los peatones. Tras el paso del coche, mi cuerpo temblaba sin control. Me senté en la acera, todavía en shock, intentando respirar hondo y calmar el corazón que sentía que se me iba a salir del pecho. El conductor se detuvo unos metros más adelante, mirando hacia atrás, visiblemente asustado y arrepentido. Salió rápidamente del coche y se acercó a mí, disculpándose y preguntándome si estaba bien. Ese momento cambió algo en mí. Comprendí que la seguridad que siempre había dado por sentada podía ser frágil y efímera. Que la vida puede verse interrumpida o marcada por un momento de descuido, un segundo de distracción o una velocidad descontrolada. La experiencia me hizo reflexionar sobre la necesidad de estar presentes, atentos y conscientes de nuestro entorno y nuestras acciones. En los días siguientes, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio por estar viva, por haber escapado de ese peligro inminente. Miedo de que pudiera haber sido diferente, de que un pequeño detalle lo hubiera cambiado todo. Empecé a valorar aún más cada momento, cada respiración, cada paso dado con seguridad. Hoy, al cruzar la calle, lo hago con especial atención. Recuerdo el ruido de las llantas y el pánico que me causó, y prometo no volver a subestimar la importancia de la atención plena. El momento de peligro fue una llamada de atención, una llamada a la vida y a cuidar, de mí mismo y de los demás. El sentimiento que persiste no es solo de miedo, sino también de gratitud. Gratitud por la oportunidad de seguir caminando, de poder contar esta historia, de estar aquí, vivo y más consciente del valor de cada momento. Juro que lo escuché claramente. Odete, vuelve. Era la voz de Joaquín. Fuerte y clara. Como si estuviera a mi lado. Era un día cualquiera, o al menos lo parecía. Salí temprano para ir a la farmacia y, de regreso, decidí tomar un atajo por una callejuela tranquila por la que él solía pasear. Estaba distraída, pensando en cosas del pasado, sintiendo esa añoranza que surge sin pedir permiso. Era como si mi corazón lo llamara, y él, de alguna manera, hubiera respondido. Al llegar a la esquina, crucé la calle sin prestar mucha atención. No vi el coche acercarse. Di 2 pasos y, de repente, oí la voz. No era un pensamiento, no era un recuerdo. Era un sonido. Fuerte, directo, con la urgencia que solo quien nos quiere de verdad puede expresar con palabras. Vuelve. En ese preciso instante, me detuve. Retrocedí, como si alguien me hubiera tirado.
Y fue entonces cuando vi pasar el coche. A toda velocidad, sin siquiera reducir la velocidad al acercarse al carril. Si hubiera dado un paso más. No me gusta ni imaginarlo. Me quedé allí, en la acera, con el corazón acelerado, intentando comprender qué había pasado. La calle estaba vacía. No había nadie. Miré a mi alrededor. Solo el silencio de la mañana y el sonido del motor desvaneciéndose en la distancia. Pero lo que más resonaba era su voz. La forma en que siempre pronunciaba mi nombre, firme y cariñosamente a la vez. La voz de Joaquín fue la misma que me acompañó durante 51 años de matrimonio. Fue la que me llamó a bailar en la radio de la sala. Fue la que me despertó con un buenos días, mi flor. Me tranquilizó en las noches difíciles y me hizo reír en las mañanas más sencillas. Escucharla de nuevo, en ese preciso instante, fue como si hubiera regresado para protegerme. Llegué a casa temblando, conmovida, buscando una explicación racional. Quizás fue el recuerdo, el miedo o incluso el instinto de supervivencia. Pero en el fondo, lo sabía, no era imaginación. Era él. En algún lugar, desde algún plano más allá de lo que mis ojos alcanzan a ver, Joaquín seguía conmigo. Sigue estando. Desde ese día, he empezado a prestar más atención a las pequeñas señales. A veces siento un escalofrío repentino, como si alguien me tocara el hombro. Otras veces, oigo pasos suaves en el pasillo por la noche. Ya no tengo miedo. Siento compañía. Siento cariño. Y gratitud. La voz que me llamó no solo me salvó el cuerpo en ese momento. Reavivó algo en mí. La certeza de que el amor verdadero no se desvanece con la muerte. Permanece. Se manifiesta. Se preocupa. Y, cuando es necesario, grita fuerte para salvarnos. Di un paso atrás instintivamente. El coche pasó tan cerca que me arrebató el paraguas de la mano. Fue tan rápido, tan inesperado, que tardé unos segundos en comprender lo que había pasado. Y, sinceramente, hasta el día de hoy no sé cómo explicarlo. Era una mañana normal, de esas en las que el cielo está nublado y la ciudad parece más lenta por la llovizna. Había salido a hacer cosas sencillas, ir al banco, comprar pan, recoger medicinas en la farmacia. Nada fuera de lo común. Caminaba con el paraguas abierto, distraído, mirando los charcos de la acera y sintiendo la brisa húmeda en la cara. Al acercarme al paso de peatones, el semáforo estaba en rojo para coches. Miré 2 veces, como siempre, y me preparé para cruzar. Fue en ese momento que algo dentro de mí, no sé si fue instinto, intuición o alguna especie de protección invisible, me hizo detenerme. Es más, me hizo retroceder un paso. No oí ningún ruido, ni bocina, ni ninguna advertencia. Simplemente, me moví. En cuanto retrocedí, un coche dobló la esquina a toda velocidad. Ignoró el semáforo en rojo como si no existiera. Me quedé tan impactado que el corazón me dio un vuelco y luego volvió a latir con fuerza. El viento del coche me arrancó el paraguas de la mano. Salió volando unos metros y cayó en medio de la calle, completamente retorcido. Me quedé allí, inmóvil, observándolo todo como si despertara de una pesadilla. El conductor ni siquiera se detuvo. Siguió adelante como si nada hubiera pasado, dejando atrás la lluvia, la chispa del peligro, y a mí, temblando en la acera. Esa reacción instintiva, el paso atrás, me salvó. Si hubiera seguido adelante, como cualquiera al ver un semáforo en rojo, quizá no estaría aquí contando esta historia. Fue como si algo, o alguien, me hubiera tocado el hombro y me hubiera dicho, ahora no. Y eso es lo que me intriga. Esa sensación, ese impulso que no provenía de la razón. Era como si otra presencia estuviera conmigo. Una fuerza sutil pero firme. Un cuidado invisible. Desde entonces, he empezado a replantearme muchas cosas. ¿Cuántas veces ignoramos las pequeñas advertencias que sentimos? ¿Cuántas veces actuamos en piloto automático, sin escuchar lo que nos dice el corazón o el instinto? Ese paso atrás lo cambió todo. Quizás cambió mi vida entera. Guardé el paraguas roto un tiempo. No porque fuera valioso, sino porque me recordaba ese momento. Como algo inexplicable a veces puede ser lo que nos salva. Y en el fondo, me hizo sentir que no estaba sola, que aunque no podamos verlo, siempre hay algo o alguien que nos cuida. Me quedé allí, temblando. Algunas personas vinieron a ayudarme, me preguntaron si estaba bien, me ofrecieron un banco, agua, incluso un abrazo. Pero apenas pude responder. No era solo el miedo. Era lo que sentía por dentro. Porque en el fondo yo sabía quién me había salvado. Me temblaba el cuerpo, no de frío, sino de una extraña mezcla de miedo y gratitud. El coche había pasado tan cerca que sentí el viento de la carrocería rozarme la ropa. Si no hubiera retrocedido en ese preciso instante, no estaría aquí. Y supe,
con una certeza que no provenía de la lógica, que no era una coincidencia, ni un acto reflejo. Era él, Joaquín, mi marido, mi compañero de toda la vida. Habían pasado 6 años desde su partida, pero en ese momento solo sentí su presencia. Fuerte, real, como si todavía estuviera a mi lado, cuidándome como siempre. Mientras los curiosos se alejaban y todo volvía poco a poco a la normalidad, me quedé allí, sentado en la acera. El paraguas roto seguía en medio de la calle. La lluvia seguía cayendo suavemente, pero ni siquiera la sentía. Solo podía pensar en cómo esa voz, la misma que me había llamado tantas veces con cariño y paciencia, había resonado en mis oídos minutos antes del accidente. Odete, vuelve. Era él. Sé que muchos dirían que fue miedo, conmoción, imaginación. Pero no. No fue producto de mi imaginación. Fue como si, en el preciso momento de peligro, hubiera cruzado la distancia entre los mundos para protegerme. Como lo había hecho tantas veces en la vida, solo que ahora de una manera que desafía todo lo visible. Esa noche, acostada en mi cama, lloré en silencio. Pero no era solo tristeza. Era una emoción profunda, difícil de explicar. Un consuelo que solo quienes han amado profundamente, y perdido, pueden comprender. Porque ese día, no solo sobreviví a un accidente. Sentí, con toda claridad, que el amor verdadero no termina con la muerte. Después de eso, empecé a notar otras señales. Pequeños detalles. El ligero movimiento de la mecedora, el olor de su perfume en la habitación, e incluso la sensación de una suave caricia en mi hombro durante las noches de insomnio. Nunca con miedo. Siempre con paz. Lo que ocurrió después fue un cambio silencioso en mí. Empecé a caminar con más calma, a observar más el mundo, a agradecer la vida de otra manera. Y cada vez que recuerdo ese día, el coche, el paraguas volando, la voz llamándome, siento que no estoy sola. Porque aunque físicamente se haya ido, Joaquín sigue aquí. En el tiempo. En el viento. En la protección invisible que solo el amor verdadero puede ofrecer. Y eso para mí es más que suficiente. Dicen que el amor nunca muere. Y hoy, más que nunca, lo creo. Él prometió que nunca me dejaría sola, y lo hizo. Pasamos 51 años juntos con Joaquín. Un amor forjado con el tiempo, en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en el café preparado en el momento justo, en la nota dejada en la mesa, en la mano que me sostuvo en los momentos difíciles. Nos reconocíamos por la mirada. Sabíamos cuando el otro estaba bien, cuando necesitaba silencio o cuando un abrazo bastaba. Cuando se fue, pensé que no podría soportarlo. Su ausencia dolía incluso en el aire. La casa estaba demasiado silenciosa. La habitación estaba demasiado fría. Incluso el sonido de mis propios pasos me parecía extraño. Me repetía una y otra vez, se ha ido. Se ha ido. Pero en el fondo, algo se resistía. Algo dentro de mí se negaba a creer que el amor que habíamos construido juntos pudiera simplemente desaparecer. Y con el tiempo, llegaron las señales. Pequeñas, sutiles, pero tan cargadas de significado que era imposible ignorarlas. La vieja radio reproduciendo sola la canción de nuestra boda. La mecedora que se movía ligeramente al caer la tarde, como si alguien todavía estuviera allí. El olor de su perfume en el aire, sin razón, sin explicación. Pensé que era mi imaginación intentando consolarme. Pero entonces llegó ese día. El día del coche. El día en que una voz me llamó, firme y clara, advirtiéndome del peligro. Odete, vuelve. Y retrocedí. Retrocedí un paso, lo justo para que la muerte pasara de largo sin tocarme. Fue allí donde todo cambió. Allí comprendí. El amor verdadero no termina cuando el cuerpo se va. Continúa. Se transforma. Se convierte en un cuidado invisible, una protección silenciosa, una presencia que no se ve con los ojos, pero se siente con el alma. Desde entonces, una certeza me acompaña. Él sigue aquí. No como antes, no a mi lado físicamente. Pero dentro de mí. A mi alrededor. Cada mañana al despertar y oír el canto de los pájaros por la ventana. Cada noche al hablar conmigo misma y, en el fondo, sentir que me escucha. Joaquín cumplió su promesa. Nunca me dejó solo. Ni en el dolor, ni en el luto, ni en el silencio. Él estuvo ahí. Él está aquí. Y estará mientras yo viva. El amor que construimos era demasiado fuerte para extinguirse. Era demasiado sincero para terminar con una despedida. Porque cuando el amor es verdadero, lo supera todo, incluso la muerte. Hoy hablo de él con lágrimas, sí, pero también con una sonrisa. Porque, de alguna manera, seguimos caminando juntos. Y esto, para mí, es prueba de que el amor no muere.
Solo cambia de forma para seguir existiendo eternamente. No os digo esto para causar miedo ni asombro. Te lo digo porque sé que, incluso después de la muerte, el amor verdadero sigue cuidándonos. Durante mucho tiempo, guardé estas experiencias para mí. Tenía miedo de parecer una loca, de que no me tomaran en serio, de que me dijeran que simplemente extrañaba a alguien o que me lo estaba inventando. Pero con el paso de los años, aprendí a confiar en lo que sentía. Y, aún más, a comprender que el amor que compartimos con alguien no termina cuando se va. Cambia, sí, pero nunca desaparece. Joaquín siempre ha sido mi fuerza. Mi amigo, mi compañero, mi amor. E incluso después de su partida, nunca me sentí completamente sola. Es como si, de alguna manera, hubiera encontrado la manera de permanecer cerca. Con cariño. Con ternura. Con esa protección silenciosa que solo quienes aman de verdad saben ofrecer. He vivido cosas que no tienen explicación lógica. La radio tocando sola nuestra canción de boda. La mecedora que se movía suavemente en las tardes tranquilas. Su voz llamándome, salvándome la vida en un momento de verdadero peligro. No eran coincidencias. Eran señales. Presencias. Respuestas. Y todo esto me enseñó una lección que llevo con serenidad. El amor no se mide en tiempo ni se limita a la materia. El amor verdadero trasciende los límites de lo visible y permanece activo, vivo, presente, incluso cuando la otra persona ya no está. Mucha gente sufre en silencio, con dolor, con anhelo reprimido. Lo entiendo. Yo también lo he vivido. Pero lo que quiero dejar, al contar mi historia, es una semilla de esperanza. Un recordatorio de que incluso en las ausencias más profundas puede haber presencia. Incluso en las lágrimas puede haber consuelo. Incluso en el silencio puede haber una voz que aún nos llama con amor. Hoy hablo de Joaquín con paz en el corazón. La añoranza nunca desaparece, pero se ha vuelto más ligera. Porque sé que él sigue conmigo. En las decisiones que tomo, en los momentos en que siento un escalofrío inexplicable, en las noches en que sueño con él y me despierto sonriendo. Así que, si alguna vez has perdido a alguien a quien amabas profundamente, quiero que sepas que el amor que compartían no ha terminado. Continúa. Puede manifestarse de forma sutil, puede ocultarse en los detalles, pero ahí está. Y a veces, es precisamente este amor el que nos protege, el que nos guía, el que nos salva. No cuento esto para causar miedo ni conmoción. Lo cuento porque creo que historias como la mía necesitan ser escuchadas. Porque reconforta saber que la muerte no se lo lleva todo. Que el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de permanecer. De cuidar. De amar, incluso desde la distancia. Y si un día yo también me voy, sé que estaré ahí para él, como él estuvo para mí. Porque el amor verdadero nunca se despide. Simplemente cambia de lugar.